Continuando este tema de lo que es la unidad de Israel para la paz y su restauración, es muy importante entender que los líderes de Israel tienen que unificarse, unirse en todo. Y así lo explica el Midrash en una declaración que dice: mi piel se refiere al Sanhedrin, que eran los líderes más prominentes de la casa de Israel en cuanto a su estudio y conocimiento de Torah. Y esto, así como la piel protege la carne, así también el Sanhedrin protege a Israel. Los miembros del Sanhedrin, en su capacidad de líder de nación, tienen que unificar al pueblo judío, siendo que la piel unifica todas las partes de la carne. Así también los líderes tienen que tratar de esforzarse para unificar todas las partes de la nación y hacerlo una sociedad singular. La nación judía puede sobrevivir y florecer y aún crecer en sus niveles más altos, pero no puede hacerlo si no existe unidad. Lo que hemos visto en resultado, en respuesta a la gran intervención de un líder que trató de dividir lo que es el sentimiento de Israel para que fueran anti-pueblo judío, por este gran Rab de Satmar, que declaró algo que mis oídos se quedaron sorprendidos, un momento inapropiado, pero sin embargo vimos como reacción a esto una gran respuesta de todos los líderes, incluyendo entre los varios líderes hasídicos que vinieron a reprender esa voz. Porque obvio, estamos viendo una guerra desatada por causa de personas que son de ascendencia amalaquita, descendencia que no le valora lo que es la vida. La nación judía sobrevivirá y florecerá, como dice y está basado en Isaías 27:6. Y ningún adversario o malfortuna. La palabra adversario aquí en hebreo habla del Satán, habla del enemigo. Cuando veamos a algún enemigo ir en contra, este es el adversario, el enemigo. El enemigo de Israel es jamás violencia. El enemigo de Israel son todos aquellos que han entrado en un complot con aquellos que desean destruir la unidad de Israel. Ahí, por ejemplo, estos grupos antisionistas se han levantado su cabeza de nuevo para entrar en un pacto con los enemigos, con el Satán, con el fin de ver la destrucción de la nación judía, Israel, la cual no es lo que es la restauración mesiánica. Seamos muy claros en esto, pero sí es la unión de que todo Israel, sea hasídico o no, pueden gozar de ciertos beneficios. Y sin embargo, los líderes no han luchado para unificar la nación, y por tanto de esto, la plaga puede hinchar o contaminar la comunidad y ellos mismos, y pierden la influencia sobre el pueblo y la fundación de ser destruido. Pero ojo, y esta es la cosa más bonita. Esto lo vio el rabino Taijo, qué es lo que ocurre cuando no existe unidad. Pero lo que a mí me sorprendió es la unidad de todo el pueblo de Israel, aparte de las ideas que existen en el mundo judío religioso del antisionismo. Esto significa que estamos viendo una vuelta, un cambio en el mundo de una forma muy especial. Que Israel, aún el Israel secular, el Israel que de verdad, como lo vamos a ver, que podemos decir, bueno, este Israel es un Israel pecaminoso. Y sin embargo, Dios se sonríe y dice, no, aún de ellos yo puedo hacer mi voluntad. Yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el Eterno, vuestro Dios, que pongo y quito y hago lo que deseo hacer. Y esto es dentro de la misma providencia que vemos las cosas ocurrir. Ojo, abren los ojos. No pierden lo que está sucediendo. Después de esto dice, en mi piel significa el Sanhedrin. Esto también se refiere a la fortaleza del pueblo. Es decir, que este pueblo está destinado a crecer en crecimiento. Y yo quiero hablar sobre esto un momento porque es importante de entender. Israel está en crecimiento. Israel está en expansión. Israel presenta, sí, una amenaza a los adversarios que han tratado de destruir y han matado sin ningún merced a personas, aún de su propio pueblo musulmán,
están matando. ¿Qué significa esto? Esto significa que vemos cómo la mano divina providentemente está interviniendo de aún causar que los mismos adversarios se convierten y se hagan amigos de Israel. Algo sorprendente. El mismo pasaje del Corán en Sura dice claramente que la tierra de Israel no le pertenece a los musulmanes ni a los cristianos, sino a los heredores de Jacob, de Israel. Tenemos bastante indicación que se está cambiando y actualmente esto ocurre y esa desunidad puede causar la destrucción y el nuevo exilio, lo que es lo que quieren ellos, los antisionistas. Quieren ver que se reafirma el exilio y esperar de esa forma al Mesías. Y el Satán, el adversario, y por lo tanto se goza y se baila y están jubilosos de esto cuando hay un mal dentro del pueblo de Israel. Los líderes eventualmente sufrirán las consecuencias de esto, como dice en Or HaChaim HaKadosh, en Vayikra 25:25, por causa que no se esfuerzan de unir la nación judía en una sola sociedad. Interesante que el rabino Shaftil, el hijo de Shelah, escribe en Vavei HaAmudim: conozca que los sabios han declarado en el nombre del rabino Yoshua ben Levi que el Santísimo, bendito sea él, dijo a Israel: por causa que de la destrucción de mi templo he exiliado a mis hijos, y ora por la paz del templo y os perdonaré. ¿Cómo así? Ora por la paz de Jerusalén en Salmo 122:6. Y así también dice: ora por la paz de la ciudad, dijo Jeremías en el capítulo 29, verso 7. Y así también dice que vuestras murallas estén en paz, el Salmo 122, verso 7. Ahora dice: por causa de vuestra hermandad y vuestros compañeros, yo ahora hablaré de paz en vuestro medio. Salmo también 122. Y esto se halla en el Derek Eretz Suta en Perek HaShalom. La paz es grande, y cuando hay paz, la paz del Santísimo, bendito sea él, nos perdona. Y aunque estamos causando pecados, nos perdona de todo pecado. Y por causa que él ha causado la destrucción del Beit HaMikdash, por lo tanto, el que apoya la división en sí está trayendo abajo la paz. El que se opone a la unidad de Israel, a lo que es la unión en la posición del pueblo judío, está en contra de la paz divina, está en contra de Dios mismo. Además, este pecado ha causado la destrucción del templo, el exilio en la tierra, de nuestra tierra, y en la destrucción del templo en sí mismo, que era parte de nuestro propio pecado. Esto significa el gran lloro de Jeremías: la corona de nuestra cabeza ha caído, ay de nosotros que hemos pecado. Lamentación 5:16. Esto es un poquito difícil de entender, pero se añade aquí. ¿Por qué? Si ya muchas veces Jerusalén ha sido agravado con pecados. La respuesta está aquí. La corona de nuestra cabeza se refiere al templo, al Beit HaMikdash. Ay de nosotros que hemos pecado. Implica que la destrucción en sí se considera como un pecado de nuestra parte. Un Midrash dice, basado en el Yerushalmi Yoma 1:1, en el Midrash Tehillim 137:10, que cualquier generación que no es testigo de la reedificación del templo es considerado como si lo hubiese destruido. Esto es un poquito asombroso. ¿Por qué? Porque nuestros padres pecaron y ya no más existen, pero causaron la destrucción del templo. ¿Por qué en cada generación debe de ser considerados destruidores? Además, si eliminamos las quejas de los hijos de Israel contra de Hashem, basado en Éxodo 16, verso 8, en sus formas dudosas dice: hemos aún de ser redimidos porque hemos adorado al Señor nuestro Dios, aguantándonos a la Torá, componiendo nuestra fe en Él
y cumplir sus mandamientos. ¿Y por qué ahora el Eterno hace esto a los sordos? ¿Por qué nos ha sacado de su casa? ¿Por qué el hijo de Yishai aún no ha llegado? Es decir, el hijo de Yishai hablando del Mesías. Verdaderamente no hay pregunta, porque aún estamos plagados con odio sin causa, egoísmo, chismes, lo que es la Lashon Hará, y estos eran los pecados del segundo templo. ¿Cómo? Cuando ves la envidia, la competición contra uno y hablando mal uno del otro sin causa. Si me dice habían causa es diferente, pero sin causa, sin simplemente porque hay envidia, hay celos, porque esta persona está en aumento. No por causa que hay un problema dentro del movimiento o una voz de amonestación, como yo he hecho en varias veces, aún contra un grupo que yo conozco que es conectado con personajes de mi familia. Sin embargo, lo interpretaron equivocadamente. Nos dice y nos explica que este mitzvah, este acto de bondad, no tiene nada que ver con lo que es amor, sino más bien está basado en odios sin causa, como dice en Yoma 9b. El Hazal nos explica lo siguiente y asume que estamos en luto más intenso por la destrucción del segundo templo que el primero, según Talmud Rosh Hashanah 18b. Esto es un poquito difícil de entender. En lo contrario, debemos de estar en luto más intenso por el primero que el segundo, porque no tenemos el arca que cubría lo que es los querubines en las tabletas. Como nos dice también en Yom 21b, en Yerushalmi Harayot 3.2, en Tahuma Be'alotaja y otros pasajes similares. Entonces, ¿cuál es la base de esta respuesta? Siendo que la plaga del odio sin causa que estamos aún en luto de, es más intenso porque es la que causa la destrucción y es la que previene la venida del Mesías. El Mesías no ha llegado, amigos. Y esto nos puede dar una explicación por causa del gran debate de la historia de Kamsa y Bar Kamsa, que sabemos que fue razón de causar odio y integrar lo que es el prójimo a las autoridades secular, que es Moser, para que fuesen matados y desyugados y destruidos. De ahí salen las legislaciones de un Moser, según el Rambam y según los otros sabios. Pueden ver mi video sobre el mismo en inglés, que hablo sobre un debate a una persona que dije que yo hice eso, que no es cierto. Y dice que cuando Bar Kamsa fue y salió a César, que los judíos se estaban rebelando en contra de él, César entonces le envió a los judíos un sacrificio. Y en camino, Bar Kamsa, para causar el problema, para mostrar que se estaba rebelando, puso un daño, una